tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Me ven así, estoy con este saco calientito porque la verdad que ahora sí ha amanecido súper frío. Capaz de no levantarme, capaz de no hacer nada, pero como tengo que cocinar bien rico, tengo que editar mis videos, tengo que trabajar y seguir haciendo mis tejidos, no me puedo quedar acostada. Fin de semana voy a aprovechar. Hoy voy a compartir con ustedes un lindo cuello con diseño de corazones tejido a crochet. Y esto es porque estamos en el mes del amor. Para mí el amor no lo celebro un solo día. El amor para mí es todos los días. Así que como yo le di de regalo especial a mi cuñada, entonces en ese lapso de tiempo lo hice en video para compartir con ustedes. Así que manos al tejido. Para tejer este lindo cuello voy a usar lo siguiente. Tengo esta lana que ustedes ven aquí brillosita. Es lana cristal. Es un poco gruesita también. Aproximadamente unos 90 gramos, es decir, una madeja. Tengo aquí también otra madeja. Esta es lana cable en un tono fucsia. Miren, es así también gruesita. Vamos a tejer con un crochet número 4. Voy a usar tijeras, aguja lanera y mi cinta métrica para tomar la medida. Voy a empezar con un borde en punto elástico y como referencia voy a tomar la medida de mi cabeza, del contorno de mi cabeza. Si es 56, yo le voy a poner 2 centímetros más porque es un cuello. Entonces vamos a hacer de 58 centímetros. Vamos a tejer 8 cadenitas. Ahora voy a subir una cadenita y vamos a tejer medio punto sobre cada cadenita, así. Procuren siempre tejer el último punto para que no se les vaya a desigualar su tejido. Una vez que está nuestra primera vuelta, vamos la segunda subiendo con una cadenita y voy a tomar la costillita de mi punto anterior, la costillita del lado de afuera, hacia acá, para tejer medio punto. Tomo costillita y tejo mi medio punto. Es súper facilito. Así. Solo la cadenita de atrás. Y así mismo siempre deben estar pendientes de que no se les quede un punto sin tejer. Aquí está el último punto y lo tejemos. Así. Volteo y hago lo mismo. Subo con cadenita y tejo solo en las costillitas de cada medio punto. Así. En la costillita de atrás. Así voy a ir tejiendo el mismo punto hasta que
tengamos los 58 centímetros de elástico. Bien, ya tengo 58 centímetros y ahora vamos a cerrar de esta manera. Voy a tomar en cuenta la parte, en este caso, que sería al revés. Ustedes notan aquí que está más planito, es donde yo inicié mi primera vuelta. Entonces va a ser así. Voy a tomar la primera cadenita para pasar el hilo, así. Ahora voy a tomar la siguiente cadenita y tomo la costillita para tejer medio punto. Tomo cadenita y la costillita del otro lado. Cadenita de un lado y costillita del otro, así. Cadenita de un lado y la costillita del otro. Esto es súper facilito, amigas. Cadenita y la costillita. Cadenita y costillita. En total, obviamente, hay 8 puntos cerrados. Ahora vamos a volver hacia el lado derecho para tejer medio punto. Subo con una cadenita y en cada espacio voy a tejer medio punto. Aquí, ¿sí? Medio punto. Así. En cada vuelta van a tejer medio punto. El un punto les está más gordito y el otro más delgadito por la naturaleza del tejido. Entonces ustedes se van a guiar en eso para poder tejer la vuelta con medio punto. Así. Ahí y aquí. Así tejemos toda la vuelta con medio punto. Terminé mi vuelta de medio punto y ahora voy a buscar el primer punto para cerrar deslizándome. Vamos a recortar porque ya viene el diseño con cambio de color. Entonces aquí simplemente vamos a rematar. Ahora, con el otro hilo vamos a pasar subo 2 cadenitas y en el mismo espacio voy a tejer un punto alto. Me voy a saltar un punto y me voy al siguiente tejiendo 2 puntos en el mismo espacio, o como algunas le prefieran llamar, punto con aumento. Asimismo, voy al siguiente espacio saltándome uno para tejer 2 puntos en el mismo espacio.
me salto uno y tejo en el siguiente espacio 2 puntos. Me salto un espacio y en el siguiente tejo 2 puntos. En el mismo espacio o punto con aumento. Así voy a terminar de tejer esta vuelta. Una vez terminada mi vuelta, voy a buscar las primeras cadenitas que son mi primer punto. Y en la cadenita vamos a cerrar con punto deslizado. Subo 1, 2 y me voy al espacio, tejiendo 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos en cada espacio. Así. Es como que estuviéramos tejiendo una V por cada espacio. Súper facilito. Así. 2 puntos en cada espacio. Una vez terminada mi segunda vuelta, ustedes se topan con las primeras cadenitas que yo subí al cerrar la primera vuelta. Y ahí faltaría un punto para poder completar 2 en el mismo espacio. Entonces lo que voy a hacer es poner ese punto, me voy a la primera cadenita para cerrar con punto deslizado y eso es todo. Subo luego 2 cadenitas y me voy al espacio tejiendo un punto alto. Y ahí de este lado quedarían los 2 puntos que necesito. Siempre en cada cierre de vuelta vamos a ir alternando. Un punto va a quedar para este lado y de la siguiente vuelta un punto quedará de este lado para poder completar los 2 puntos de inicio. Ahora voy a tejer 2 puntos. En el siguiente espacio voy a tejer un punto y el siguiente punto no lo voy a cerrar con este color, sino con el color fucsia. Así. Y en el siguiente espacio vamos a tejer un punto y el siguiente punto lo cierro con el color beige, subiendo el hilo de esta manera, así. Voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos. En el siguiente lo mismo. En el siguiente un punto alto y el siguiente punto lo cierro con el color fucsia, así. Tejo en este espacio mi punto alto y el siguiente punto lo cerramos con el hilo de color beige. Vamos al siguiente espacio con 2 puntos. El siguiente, lo mismo.
En el siguiente punto alto y el próximo punto lo cierro con el color fucsia. Vamos con punto alto y el siguiente punto cerramos con el color beige y así voy a terminar mi vuelta. Ya terminé mi vuelta y ahora el hilo de color fucsia lo cruzo hacia arriba para poder cerrar con punto deslizado. Ahora cruzo el hilo fucsia sobre el hilo de color beige, porque voy a seguir trabajando en esta vuelta con 2 hilos. Entonces subo con 2 cadenitas, me voy al siguiente espacio y tejo 2 puntos altos. Luego voy al siguiente espacio, tejo un punto, porque el siguiente lo tengo que cerrar con el color fucsia. Y en el siguiente espacio van 2 puntos. En el que sigue va punto alto. Y el siguiente punto lo voy a cerrar con el color beige. No se me van a confundir. Así. El siguiente espacio con 2 puntos en color beige. El siguiente punto alto, punto alto que lo cierro con el color fucsia. Vamos al siguiente espacio, 2 puntos. El siguiente tejo punto alto para cerrar el siguiente punto con el color beige. Súper facilito, amigas. Así. Así. El siguiente punto lo cierro con el color fucsia. ¿Sí? Aquí ustedes se van a guiar porque ya tenemos los 2 puntos anteriores en color fucsia y para que quede formado este triángulo, entonces debemos tejer de esta manera. Y ese triángulo a la vez va a dar la idea de un corazoncito ya cuando hagamos la siguiente vuelta. Entonces aquí punto alto en color fucsia y el siguiente punto lo cierro con color beige. Así voy a terminar esta vuelta. Ya terminé mi vuelta y miren qué bonito queda. Aquí ustedes ven unos triángulos en color fucsia, pero luego cuando ya hagamos la siguiente vuelta y con los corazoncitos que vamos a poner luego alternando el orden, entonces sí va a dar la apariencia de haber tejido unos corazoncitos. Ahora voy a subir el hilo de color fucsia y queda en espera. Y aquí me falta el punto para completar los 2 del espacio. Entonces antes de cerrar voy a tejer punto alto y luego sí cerramos. Ahí quedan 2 puntos en este espacio. Subo con 2 cadenitas
y con cuidado para que no se nos enrede el hilo, porque voy a usar ahorita solamente el base. Este queda en espera. Vamos al siguiente espacio con un punto alto. Luego 2 puntos en el espacio siguiente. Dos puntos. Dos puntos. Así. Dos puntos en cada espacio. Y entonces vamos a ver cómo se forman nuestros corazoncitos. Terminamos esta vuelta y vamos a tejer una más. Miren qué bonito está quedando. Ya terminé mis 2 vueltas y ahora pongan atención. No voy a cerrar con el color beige, sino con el color fucsia, y ya les voy a decir por qué. Entonces, siempre jueguen con los cruces de hilo. Subimos con 2 cadenitas, dejo el siguiente punto y cierro con el color beige. Voy a seguir con los puntos que vienen en los espacios, mientras ya les explico por qué tejí con fucsia al principio. Así, miren. Aquí, el siguiente punto lo cierro con el color fucsia. Y el espacio que viene, tejemos con color fucsia. Y cerramos con beige. Entonces, fíjense bien, amigas. Aquí yo voy a alternar el orden de los corazoncitos. Entonces va a ir uno en medio de cada 2. Y entonces es por eso que yo, tomando en cuenta este punto, cuento 1, 2 y en el medio vendría el color fucsia. Y acá está 1, 2, así. Entonces, aquí si ven, 1, 2 y en medio está el fucsia. Y así vamos a seguir tejiendo esta vuelta, que no es nada difícil. Miren, ya estoy terminando mi vuelta y aquí obviamente tendría que cerrar con el color fucsia. Así, para ir directamente a la cadenita y cerrar con punto deslizado. Subo con 2 cadenitas, pero antes paso el hilo beige hacia acá. Así. Y me voy directamente al espacio tejiendo los puntos de color fucsia. Aquí no se preocupen porque cuando cierre la vuelta en este espacio va a ir el punto que falta. Entonces voy a cruzar el hilo y tejo los siguientes puntos. Así.
Ahí. Aquí me tocaría cerrar ya con el color fucsia. Ustedes pueden cruzarlo hacia arriba de esta manera o hacia arriba también por detrás del hilo beige, porque de todas maneras les va a quedar bien. Así. Aquí ya me toca cerrar con el hilo de color beige y termino mi vuelta. Bien, amigas, ya estoy casi terminando la vuelta. Y aquí pongan atención. Viene el punto que cerramos con el color fucsia. Aquí tendríamos que completar el espacio con el hilo de color fucsia también. Entonces vamos a hacerlo así. Ahí. Y voy a subir el color beige para cerrar el punto y cerramos también por acá. Pero el hilo lo voy a dejar acá porque luego me va a servir que esté en esta posición para el borde que vamos a poner. Entonces cierro con punto deslizado y voy a subir con 2 cadenitas y tejo el punto que viene, que sería el punto para completar de este lado. Y así voy a seguir tejiendo con el hilo de color beige, 2 puntos en cada espacio. Termino esta vuelta y tejo una más, así como hicimos al inicio. Miren, amigas, qué hermoso está quedando. Ya tejí mis 2 vueltas con el color beige. Ahora vamos a hacer esta vuelta de medio punto. Pongan atención porque ya no vamos a saltarnos espacios, sino que sobre cada punto vamos a tejer medio punto. Subo con cadenita y aquí en cada cadenita de cada punto vamos a tejer, no nos vamos a saltar espacios. Así, en cada cadenita. En cada cadenita, sobre cada punto. Ahí, medio punto. Así. Sin saltar ningún espacio. Terminemos la vuelta. Una vez tejida mi primera vuelta, tejí otra más. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado, subiendo 1, 2 cadenitas y luego tejemos un punto alto. Tejo 2 cadenitas, me salto 1, 2 y en el tercer punto vamos a tejer 2 puntos altos seguidos. Ahora 2 cadenitas, me salto 1, 2 y en el tercero 1 y 2. 2 cadenitas, 1, 2 y luego 2 puntos. 2 cadenitas, 1, 2 y en el tercero vamos 2 puntos. Y así hasta que termine la vuelta. Ya terminé mi vuelta y ojo, aquí les voy a aclarar porque hay veces que me preguntan en los tejidos
No me cuadra este punto, está más o está menos. Sí, pero ahí está en la intuición de cada persona acomodar. Miren, aquí yo me salté un espacio y obviamente tejí una sola cadena. Tejí los 2 puntos, una sola cadena para saltar este último espacio. Y listo. Cuadra perfectamente. Cierro con un punto deslizado, subo una cadenita, voy al siguiente punto tejiendo medio punto. En el espacio 2, sobre los puntos 1, 1, en el espacio 2. Así. Punto sobre punto y en cada espacio 2. Obviamente al final de mi vuelta, como aquí yo hice coincidir, ya no tejería en este y en este 2 medios puntos como acá, sino solo 1 y 1, pero sí sobre cada punto alto mi medio punto para que cuadre bien. Una vez terminada esta vuelta de medio punto, vamos a hacer otra vuelta más. Una vez terminadas mis vueltas de medio punto, vamos a cerrar con punto deslizado, de esta manera, para que se vea mejor el terminado. Y eso es todo. Ya vamos a ponerle una tirita por aquí para que vean cómo queda finalmente nuestro trabajo. Aquí voy a hacer un pequeño remate para que este hilo no se suelte. Listo. Y pierdo por aquí el resto. Cuando es lana gruesa hay que tener un poquito de paciencia en los remates. Ahí. Y pierdo el hilo. Miren qué bonito que queda. Ahí está bien terminado. Ahora vamos a hacer una tirita para pasar por los espacios. Voy a empezar formando un aro mágico. Paso y tejo 3 cadenitas. Luego voy a tejer un punto alto y 2 puntos más, es decir, 3. Voy a jalar un poquito. Y ahora vamos a hacer 3 medios puntos altos, así, es decir, medio punto con lazada. Vamos, 1, 2, 3. Ahora voy a tejer una cadenita y luego un punto alto.
Repito de este lado lo mismo que hice acá. Cadenita, punto alto, tres medios puntos con lazada, tres puntos altos, y voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas para cerrar en el centro con punto deslizado, así. Ahora voy a cerrar bien jalando el hilito para que se forme el corazón. Mire. Ahora vamos a tejer la tira que va a pasar por nuestro cuello y lo hacemos de esta manera. Vamos a perder el hilo también, así. Vamos a tejer cadenitas tomando en cuenta todo el contorno del cuello y dejando más o menos alrededor de unos 15 centímetros para poder amarrar en la parte frontal. Entonces sigamos, amigas. Bien, amigas, contando la cantidad de puntos que me salen en el contorno son 82. Entonces he tejido 82 cadenitas y adicionalmente he tejido 40 cadenas más para que al momento de amarrar obviamente yo tenga cantidad de tira para que se vea bien. Ahora vamos a formar un cordón y lo voy a hacer tejiendo cadenita sobre cada cadenita, es decir, punto deslizado, para que suene mejor. Punto deslizado en cada cadenita, así. Cadenita, así. Para que quede bonito como un cordón, así. Cadenita sobre cadenita. Terminemos entonces. Ya terminé de poner cadenita sobre cadenita y ahora voy a pasar el hilo por el centro para rematar. Ahí. Luego remato este hilo y lo pierdo por aquí. Ahora vamos a pasar nuestro corazoncito, nuestra tira con corazón, para
poder hacer el otro. Entonces me voy a ir, esta es la parte de atrás de la nuca, ¿sí? Porque aquí es cerrado. Para que se vea mejor voy a empezar por acá, así. Entonces pasamos cada espacio. Así. Y listo. Ahora vamos a tejer el otro corazoncito para ponerlo en este lado. Formamos un aro mágico, saco el hilo y suelto, como vieron en el otro, y subo con 3 cadenitas. Tejo 3 puntos altos. Tejo 3 medios puntos con lazada o 3 medios puntos altos. Así. Una cadenita y luego punto alto. Cadenita. Y voy a repetir lo mismo de este lado. Es decir, 3 medios puntos altos o medio punto con lazada. Luego 3 puntos altos. Y luego voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas. Cierro. El círculo. Y me voy por aquí para cerrar con punto deslizado. Paso el hilo hacia atrás y tengo listo un corazoncito. Y voy a recortar paso el hilo y ahora lo que voy a hacer es unir a la cadenita de acá. Me voy por aquí
así. Voy a amarrar con el hilito que queda del inicio y eso es todo. Luego estos hilos los voy a perder por aquí. Miren amigas, está listo nuestro cuello estampado con corazoncitos. Me encanta la combinación de color y la fusión de los dos tipos de lana. Aquí quizás no se vea tanto, pero el brillo de esta lana me encanta. Entonces ustedes lo que van a hacer es, al colocar el cuello, simplemente dar ese toque final. Y ha quedado un cuello muy romántico. Hagan en casa. ¿Qué les pareció, amigas? Ya vieron que es súper fácil, la verdad. Tanto en crochet como en 2 agujas es súper fácil tejer una prenda que aparente ser estampada. Ya depende del diseño que ustedes le quieran poner. En este caso, como está en tendencia los corazoncitos, por la moda coquette, en sí está en tendencia las telas con corazoncitos estampados, he aprovechado para hacer este lindo cuello. Y ya vieron ustedes la combinación preciosa. Ustedes traten de buscar la mejor lana con el color que más les guste para que puedan hacer su propio cuello. Les dejo yo la idea y ustedes la pueden incluso superar. Si les gustó el video, denle dedito arriba. Muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis videos. En los comentarios déjenme sus opiniones, qué desean tejer en martes de moda, en fin, eso para mí es muy valioso y a todas trato de leerles. Y bueno, pues no les canso más porque estoy preparando muchas cosas y más bonitas para ustedes. Ya nos vemos. Bye.